Y transmitimos. Hace poco bueno, ya empezamos a grabar, así que hagamos los comentarios después. Muy buenos días para todos. Les deseo un excelente día a quienes están conectándose a través de la red social de Facebook y a todos mis hermanos que están conectados conmigo a través de esta videollamada de mí. El tema que hemos estado manejando todos estos días es la oración. Así que tenemos un acercamiento al tema de la oración a partir de varios tópicos y hoy vamos a hablar de uno muy importante que es la vida en el espíritu. Una derivación de este concepto de la vida en el espíritu es también la armadura de Dios, lo que se conoce generalmente como la armadura de Dios, un discurso del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Hoy quiero invitarles a poner su mano en su corazón. Vamos a hacer una meditación previa. Quiero orar por cada uno de ustedes. En estos días les he venido diciendo que es necesario nosotros tener muy claro contra qué luchamos. Espero que ayer hayan comprendido que se hace necesario tener una lista de prioridades y ponerle nombre propio a eso. ¿Qué es lo que está obstaculizando mi vida? ¿Y cómo se llama esa obstrucción? Puede ser que usted le ponga un nombre específico. Me parece mucho más adecuado eso. Personalice su vida espiritual. A aquello que no deja que sus finanzas fluyan, póngale un nombre. A aquello que no deja que su hogar tenga una vida estable y armónica, póngale un nombre. Póngale un nombre a todo lo que usted encuentra que se le está oponiendo. A eso hay que llamarlo por su nombre. Y llame a ese demonio por ese nombre. Él le va a entender. Aquí no tenemos que estar siendo muy sabios, aprendiendo nombres de demonios y cosas de esas que son inclinaciones ya esotéricas. Aquí nosotros le ponemos el nombre que sea porque ellos nos tienen que entender y tienen que saber cuándo nos referimos a ellos. Bueno, quiero que usted, aparte de tener esa lista de enemigos que lo tienen, con quienes está luchando por su salvación y por su bienestar todos los días, también tenga muy claro quién es usted, quién era antes de ser redimido por Cristo y cuál de todas esas facetas de una vida de pecado fue más preeminente o prominente en nuestra conducta, en nuestro carácter. Sí, somos salvos, Dios nos perdonó, pero eso de cambiar nuestra naturaleza es un trabajo que vamos a hacer nosotros. Les he dicho que parte de la reconciliación con Dios implica también hacer restauración y tenemos una deuda con nosotros mismos porque nos maltratamos muchas veces nuestro cuerpo, maltratamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra salud espiritual. El pecado y haber estado una vida sujetos a la práctica del pecado nos trajo a nosotros cansancio, enfermedades, malas relaciones, una cantidad de cosas que ahora en este instante estamos cayendo en cuenta que el hecho de que hayamos sido redimidos por Cristo, el hecho de que hayamos sido perdonados y justificados por la sangre de Cristo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer una redención con nosotros y cambiar esas condiciones de vida, esas circunstancias de nuestra vida. Así que son dos aspectos. Uno es con lo que yo estoy luchando, que se me opone todo el tiempo, y otro es aquellas cosas de mi naturaleza humana que tienen que empezar un proceso de reaprendizaje. Tenemos que reaprender muchas cosas, borrar muchas cosas de nuestra mente, borrar muchos conceptos, quitar de nosotros muchas cosas y empezar a tener la mente de Cristo. Así que
tenga la bondad de poner su mano en su corazón en este instante. Espero que usted tenga esta reflexión, estas dos ideas que acabo de decirle claras, porque voy a orar precisamente por eso. Dirán ustedes que insistidera en lo mismo. Es que desafortunadamente cada día es una nueva batalla. Vuelvo e insisto, en el espíritu no hay tiempo. Ayer no existe. Hoy tenemos que forjar una nueva realidad. Hoy tenemos que forjar y vencer esas circunstancias, pero con toda seguridad que esas circunstancias están más sujetas a nosotros que antes. Si estoy luchando con algo y llevo un mes luchando contra eso, estoy seguro que ahora eso está muy debilitado. Ya no es la misma influencia la que tenía sobre mí 30 días atrás. Así que todos los días vamos construyendo una historia de nuestra salvación. Todos los días estamos hablando de lo que necesitamos hablar con Dios. Nuestro diálogo con Él es un diálogo que tiene una temática específica. No se trata de estar haciendo oraciones por hacerlas, ni tampoco se trata de estar haciendo repeticiones de la repetidera que no tienen sentido. Bueno, vamos entonces a poner la mano en nuestro corazón. Voy a dedicar 2 minuticos a orar por cada uno de nosotros y luego nos adentramos al tema de hoy. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, presento la vida de mis hermanos, de estos hermanos que amo, que pastoreo cada día, de quienes van a mirar este video más tarde. Te pido, Señor, por ellos. Tú sabes que ellos tienen que atender dos frentes en este día en el cual van a batallar por su salvación y por su bienestar, para poder batallar contra estas cosas que les arruinan la vida, que se les oponen, que los desgracian. Necesitan la asistencia de tu Santo Espíritu. Necesitan ser guiados. Necesitan ser adoctrinados por ti a través de tu Espíritu Santo. Y también aquellas cosas que ya el pecado dejó como huella en su conducta, en su carácter, en su cosmovisión, en su forma de ver el mundo, de mirarse a sí mismos. Cada huella, cada cicatriz que el pecado produjo, cuando éramos sujetos, cuando éramos esclavos, ahora necesitamos un bálsamo para sanar esas cicatrices. Necesitamos, oh Dios, sabiduría de tu parte para poder manejar ese proceso de reaprendizaje en el cual hacemos justicia con nosotros mismos, nos restituimos. Amado Dios, pongo a mis hermanos en tu presencia. Tú conoces sus problemas específicos. Tú conoces las dificultades que manejan cada día. Glorifícate hoy, Señor, en sus corazones. Glorifícate hoy en sus vidas. Déjales saber que todo espíritu contrario está sujeto a la vida de Dios que hay en ellos. Déjales saber en este día, oh Dios, que siendo bebés espirituales, más cuidado tienes de ellos. Más cuidado tienen aquellos ángeles que están cuidando los acabados de renacer en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tu amor es infinito. Tu dedicación a nosotros es infinita, Señor. Es constante. A cada día y en cada minuto tú estás frente a nosotros. Pensamos equivocadamente que cuando oramos somos nosotros los que nos ponemos en tu presencia. No, cuando oramos simplemente quitamos
aquella, aquella suciedad de nuestros ojos que no nos deja verte y percibirte, porque eres tú quien está en nuestra presencia. De día y de noche allí estás. Tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Nos llamaste como un Padre amoroso y estás siempre allí, Señor. Que hoy podamos compartir esta experiencia de vida contigo, estas 24 horas que ya iniciaron a las 12 de la noche de este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Espero que tengan un excelente día en victoria. Y vamos entonces a hablar hoy de esta metáfora que Pablo utilizó refiriéndose a la lucha constante y lo que tenemos que tener nosotros para poder cada día ser victoriosos eh, en este camino, en este sendero que nos propusimos caminar. Bueno, vamos a leer entonces el texto áureo de hoy, es Efesios 6, del 6 al 18. Yo les envié a quienes están conmigo en la videollamada ese texto al grupo de WhatsApp que tenemos, incluyendo hasta el versículo 20. Pero dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, alzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo, del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, gracias por este texto que hoy estás compartiendo con nosotros. Nos abrimos a la presencia de tu Espíritu para ser ministrados a partir de este instante. Amén. Bueno, esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso la hace en prisión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que parte de la historia de vida de Pablo la pasó en una prisión en Roma. Muchas veces fue azotado, muchas veces fue eh, flagelado, digámoslo. Era un hombre que sufría mucho por la persecución que había en ese tiempo por esta doctrina. Entonces resulta que Pablo estaba preso en aquellos días y estaba en la cárcel. Desde la cárcel, Pablo seguía preocupado por la iglesia, por aquellas iglesias que había sembrado en su ministerio misionero. A medida que él viajaba, iba de un lugar a otro sembrando iglesias. Una de esas fue la iglesia en Éfeso. Vamos a entender entonces que Pablo estaba históricamente en una cultura guerrerista. A su lado, como eh, vienes de comprender y fácilmente entender, que en la prisión él estaba rodeado y todos los días veía soldados. Así que escribiéndole a la iglesia
tomó como ejemplo para hacer una parábola, vuelvo y repito, el uniforme de los soldados. Bueno, entonces él habla de lo que era la vestimenta de un soldado de la época, de un soldado romano. Para entender esto, nosotros entonces dejemos que nuestra imaginación, hoy publiqué en Facebook una imagen, allí hay un soldado romano y también lo envié por WhatsApp, así que mirando esa imagen sabemos cómo era la vestimenta de un soldado romano. Y Pablo inicia hablando de la armadura de Dios, queriéndonos decir a nosotros que cada uno de nosotros somos soldados de Cristo y estamos luchando, somos un ejército, el ejército del Señor. Principalmente luchamos contra Satanás. Y nos dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Decíamos ayer que detrás de cada circunstancia que se nos opone hay un demonio. Hoy les estoy invitando a que le pongan nombre a ese demonio, a esa cosa que se les está oponiendo. Pero también debemos abrir un poco más nuestra mente y entender que no es tu esposo el que te está haciendo daño. Él está siendo manipulado en su mente, en su pensamiento, en sus sentimientos y en sus acciones por un espíritu que no es el Espíritu Santo. No es la persona que te tiene envidia con quienes debes luchar, ni es tampoco la persona que te aborrece y que habla de ti. No es la persona que te maldice con quien debes estar luchando. Detrás de cada una de estas actividades o conductas o situaciones que se nos oponen, hay potestades, hay huestes de maldad, hay espíritus que nos odian. No pueden ver a un hijo de Dios. No pueden concebir la idea de que ya no pueden hacerte daño, que tú entendiste claramente lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que tú ahora estás consciente de la dignidad que tienes delante de Dios en la persona de Cristo, que fuiste adoptado como hijo de Dios, que eres un príncipe del cielo en la tierra, que Jesús está dispuesto a crecer dentro de tu corazón de tal manera que se haga en ti clara aquella promesa que Dios hizo en el Evangelio de San Marcos. A todos los que crean en mi nombre, ellos tendrán poder para sanar los enfermos, para echar fuera los demonios, para si toman algún veneno o si alguna cosa de estas les pasa, no les va a hacer daño. ¿Cuánto veneno puede sembrar o inyectar, perdón, Satanás en tu vida en este momento? No te va a hacer daño. Antes de conocer a Cristo Jesús sí te hacía mucho daño y tenías el corazón envenenado y no tenías vida, estabas resentido, enojado con la vida, con la sociedad. Ahora no. Ahora el amor de Dios invadió tu corazón. La presencia de Cristo está dentro de ti. Ahora tú sabes que no estás luchando contra carne y sangre. Ahora sabes que cuando dices el Padre Nuestro, lo dices en plural. Ahora te comprendes a ti mismo como parte del ejército de Dios, del reino de los cielos. Un día Satanás le quitó la autoridad a Dios sobre la creación que había hecho, haciendo pecar a Adán y Eva, que fueron quienes Dios puso para gobernar esa creación. A partir de allí, la tierra fue maldita por el pecado del hombre y todo se puso difícil. Ya Dios no era necesariamente quien estaba gobernando esta creación. Y Satanás se lo hace muy claro a Jesús cuando lo está tentando en el desierto y le dice, todos estos reinos que hay, míralos, en esta tierra son míos, porque a mí me fueron dados. Era necesario que Jesús le quitara ese reinado a Satanás e instaurara el reino de Dios.
No lo hizo como el pueblo judío pretendía. Ellos pensaban que el líder, el Mesías, iba a venir y se iba a ocupar como un líder político, a adiestrar el pueblo judío en la guerra, vestirse como soldados, con todos estos aperos que está mencionando el apóstol Pablo, y que ellos iban a ganar una guerra, una batalla, pero no era así. Ahora están ellos frente a alguien que viene a instaurar el reinado del amor. Era un mundo lleno de odio, un mundo lleno de rivalidades, un mundo lleno de envidias, un mundo lleno de ansias de poder y de amor por el dinero, un mundo lleno de idolatría que solamente el amor de Cristo podía cambiar. Y eso fue lo que sucedió en ti y en mí cuando comprendimos el mensaje de Cristo, cuando entendimos que Él murió en la cruz por tu pecado y el mío, que ya no es necesario estar esclavos de la ley. Ahora vivimos por la gracia, porque Dios nos salvó simple y sencillamente por su gracia. No hicimos nada para merecer esto, al contrario. Hasta conocer a Jesús, nos dedicamos a acabar con nuestra vida y la del prójimo. Bueno, hoy, para sostenernos en esa virtud que Dios nos dio después de conocer esa verdad en Cristo Jesús, cada día nosotros debemos entonces afirmar esa vocación cristiana, esa nueva condición de hijos de Dios. Así que Pablo inicia hablando del cinturón de la verdad. Para el soldado romano, el cinturón era la pieza clave de su vestimenta, porque de allí del cinturón eh, habían muchas otros aperos de su vestimenta que se iban fijadas al cinturón, de tal manera que el cinturón era algo que el soldado romano tenía que pues, no solamente le permitía soportar y cargar parte de sus otras prendas, sino que también le permitía moverse ágilmente y sin ningún problema. Ese cinturón aseguraba estas piezas de la armadura de Dios. Espiritualmente es fundamental que nosotros sepamos que la verdad, porque dice el cinturón de la verdad, que la verdad de Dios es sobre lo cual o el fundamento o de dónde se van a sujetar el resto de nuestras destrezas militares espiritualmente hablando. La verdad debe ocupar el centro de nuestra armadura. ¿Y cuál verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es importante que tú adoptes esa verdad, te fundas en esa verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él instauró el reino de los cielos en este mundo. Él venció el pecado y la muerte. Él venció a Satanás, lo sepultó para siempre. Ese demonio que se te opone, ese demonio que todavía quiere tener autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu carácter, sobre tu forma de pensar, ya fue vencido en la cruz por Cristo Jesús. Esa es la verdad. Cristo Jesús, tu Salvador, está en tu corazón, hermano. Y sobre esa verdad vamos a sujetar el resto de nuestras armas espirituales. La coraza era algo que los soldados se ponían en el pecho y en la espalda. Debió haber sido algo muy pesado porque imagínese usted, eso era de metal, creo que era de bronce en esa época, y tenía que soportar la arremetida de otra espada del enemigo con mucha fuerza. Y esa coraza estaba en la parte más vulnerable de la estructura humana. Protegía el pecho y todos los órganos internos y protegía también tu espalda. Esa coraza, Pablo la define como la coraza de justicia. Y es que aparte de tener claro que la verdad de Cristo está en mí, esa
verdad está respaldada por la justicia divina. Esa justicia que nos está librando definitivamente de todo tipo de acusación y de todo tipo de condenación. Tu cuerpo puede estar enfermo. Tu cuerpo puede estar somatizando el estrés de una vida de pecado. Tu cuerpo puede estar somatizando, quizá en este momento haya una enfermedad en proceso sin que tú te des cuenta, debido al estrés, debido a las preocupaciones, debido a la mala alimentación, debido a una vida insana, empezando porque ha sido una vida de pecado. Porque consagramos nuestros órganos internos y nuestros órganos externos, nuestros miembros, los consagramos al pecado. Obviamente, Satanás, que nos odia, enferma nuestro cuerpo y también nos acusa y nos dice: usted está loco. Eso de Jesús es un cuento chino. Usted está condenado. Usted vive una vida de condenación. Mire que pasa el tiempo y usted no cambia. Sus circunstancias no cambian. Y él nos dice eso y nos acusa. Usted sigue siendo un perdedor. Usted sigue siendo una persona mala. Usted sigue siendo una persona impura. Usted sigue siendo resentido. Usted sigue odiando. Pero eso lo puede hacer él porque no luchamos, porque no hemos hecho lo que ya les he dicho en todos estos devocionales. Hay que ponerle nombre a esos demonios y hay que saber contra qué es que estamos luchando. Así que esa coraza de justicia, saber que fuimos justificados, saber que por más que Satanás nos odie, podrá enfermar nuestro cuerpo de pronto, pero no puede tocar nuestra alma. Ya no puede ganar la batalla para llevarse nuestra vida al infierno. También Pablo hace referencia al calzado, a los zapatos, y los compara con el Evangelio de la Paz. Muchas personas me preguntan a mí cómo hacer para tener paz interior, cómo hacer para sentir la paz de Cristo. Pues que yo sepa, solamente hay una forma de hacerlo: orar, obviamente. Permanecer en una vida en obediencia con Él está muy bien. Pero la orden que Dios dio a la iglesia es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Si usted es parte del reino de los cielos, si usted está viviendo esa experiencia del reinado de Dios, si usted quiere experimentar esa bendición que Dios prometió para todos aquellos que creen en Él y aceptaron y comprendieron su sacrificio en la cruz, entonces tienes que atreverte, hermano, a hablar de Cristo, a decirle a todo el mundo lo que Cristo está haciendo en ti, a decirle a todo el mundo la alegría, la paz que hay en tu corazón, cómo Cristo te sacó y te redimió de una vida de pecado. Y tienes que atreverte a orar por el que está enfermo. Porque si tú no lo haces, si tú no empiezas, Dios no lo va a poder perfeccionar en ti. Y vas a tener que tener autoridad sobre los demonios. Porque Cristo es la voluntad de Cristo. Echarán fuera los demonios. Pero bueno, yo pienso que una mala formación a la iglesia ha hecho que en las iglesias de corte pentecostal, evangélicas, o también en la renovación carismática de la iglesia romana, todo el mundo se ha dedicado a echar los demonios de otras personas. Y todo el mundo ahora está orgullosísimo porque él es un instrumento de liberación. Y se especializan en normarle la vida al otro, en corregirle la vida al otro. Pero hermanito, déjeme decirle que usted tiene una lucha con sus propios demonios. Y a eso se refiere Jesús. Echarán fuera los demonios. ¿Cuántos demonios están, vuelvo y te repito, oponiéndosete?
¿Cuántos demonios están obstaculizando tus relaciones familiares? Te tienen encadenado. ¿Cuántos demonios tienen encadenadas las relaciones entre padres e hijos y entre esposos? ¿Cuántos demonios te están empobreciendo? No te dejan fluir. Llevas años tratando de hacer un proyecto productivo para vivir de él con dignidad y no has sido capaz. El demonio de la esclavitud financiera, el demonio de la dependencia afectiva y de la dependencia emocional. ¿Cómo se llaman esos demonios? No se trata simplemente de ir a la misa ni de ir al culto cristiano. Eso es un sitio donde expresamos nuestra fe y nos gozamos con los hermanos porque también están junto conmigo expresando esa experiencia de fe. Pero el día a día tiene una impronta específica. Y esta oración en la mañana tiene que tener esa claridad delante de Dios. Señor, ayer mentí menos que antier y hoy voy a mentir menos que ayer, hasta que un día voy a ser libre del hábito de la mentira. Un día voy a ser libre de esa costumbre pagana de estar tomando tu nombre en vano por cualquier cosa. Un día voy a ser libre de mi ira, del odio que invade mi corazón, de las dudas, de la desesperanza. Y cuando todos los días tú puedes ver esa libertad que Dios te está otorgando, cuando todos los días tú puedes ver que estabas luchando contra un demonio de improsperidad y que ahora todo empieza a fluir, despacio, pero empezó a fluir. Veo que esas rocas se están levantando, que esa montaña que había frente a ti ahora se está arrancando y se está tirando al mar porque tú tienes la fe suficiente. Y no se trata de una fe utópica, no se trata de un concepto de fe. No, sí, yo tengo fe que Diosito lo va a hacer. No, es que no es la fe de Diosito, es la tuya. Es la capacidad que tú tengas de poner en funcionamiento, en actividad, ese Dios que hay dentro de ti, esa potencia de Dios que hay dentro de ti. Y todos los días lo vas viendo y esa es la fe. Es la certeza, es la experiencia del día a día en mi diálogo permanente con Dios. Esa es la fe. Yo no confío en la fe del pastor, ni confío en la fe del sacerdote, ni en la fe del hermanito, ni en la fe del otro. Hermanito, ore por mí, que es que usted sí tiene fe y a usted sí le escucha a Dios. Tú tienes que librar tus batallas, hermano, porque por más que yo te ame, no lo voy a poder hacer. Por más que yo te ame, yo no puedo arrepentirme por ti, porque yo no pequé por ti. Este es un asunto muy personal con Dios. Pero en medio de esta dinámica todos nos amamos, nos consideramos, nos miramos. Yo miro en este momento a María Isabel Guzmán, a Claudia Rodríguez, veo también a Antonia Berrío, a Viviana. Yo veo a quienes están conmigo, me están escuchando, a María Isabel Núñez. Yo veo a Águeda, a Rosalba. Yo los veo y sé que tienen una batalla hoy, tienen sus propias luchas. Y yo intercedo por ustedes. Y yo los llevo en mi corazón. Y yo le digo a Dios, Señor, dame sabiduría, como decía Pablo al final. Y oren por mí también, para que Dios me dé la facilidad de hablar con denuedo la palabra del Evangelio. Para que mis palabras sean motivadas por un corazón sincero. Así que el calzado del Evangelio tiene que ver con aquel caminar tuyo y mío en el sosegar diario de nuestra relación con Dios. Los soldados romanos tenían unas sandalias específicas, muy fuertes, muy bien hechas, que les permitían caminar y caminar y caminar grandes distancias. En esa época no había aviones, los ejércitos se trasladaban, los jefes en caballo y los demás a pie. Y no era nada fácil porque es que un escudo que tenían en la mano izquierda, el escudo de la fe,
El soldado lo tenía en la mano izquierda para protegerse del enemigo y en la mano derecha entonces tenía la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que la palabra de Dios penetra los huesos hasta los tuétanos, que rompe las piedras y las rocas y saca lo más profundo que hay en ti. La palabra de Dios es eso, una espada de dos filos. Entra en tu conciencia, entra en tu corazón, entra en lo más profundo de tu ser. Pero en tu caso, cuando la palabra de Dios entra de esa manera, no es para acabarte, es para sacar y remover esa escoria, esa putrefacción, esa cosa que ya no necesitamos, que por años estábamos cargando. Pero cuando la utilizamos en contra de Satanás, de estos demonios, ellos se sujetan, se humillan y se quedan sin argumento. Si usted lee el relato del Evangelio, cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, Jesús no le respondió a Satanás con sus propias palabras, con sus argumentos personales. Y le decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él, ante Él te vas a arrodillar y lo vas a adorar. Porque el Satanás fue tan atrevido de decirle a él, todos estos reinos son míos y si usted me adora en este momento, yo se los doy. Jesús no se puso a alegar con él, Jesús simplemente le respondió lo que estaba escrito. Y cuando le dijo Satanás, si usted realmente es el Hijo de Dios y tiene tanta hambre porque lleva 40 días y 40 noches en ayuno, entonces usted dígale a esa piedra que se convierta en pan y satisfaga el hambre. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no tenemos la espada del Espíritu, si no tenemos el yelmo de la salvación, o sea, el casco que se ponían los soldados, esa convicción de que ya somos hijos de Dios, eso que va a proteger cualquier dardo encendido que Satanás envíe sobre nuestra mente, y estamos hablando de pensamientos, pensamientos de suicidio, de derrota, usted no es capaz, ya saque la mano, o como le dijo la mujer de ¿cómo se llama? Eh, de Job, le dijo, maldiga a Dios y muérase. Vamos hoy a darle una lectura atenta a este escrito que les envié, a volver a leer este pasaje de la escritura que Dios quiere compartir con nosotros. Pero sobre todo voy a tomar una exhortación que Pablo hace a la iglesia de Éfeso y les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando. Todo esto que tenemos, todo este uniforme militar, según la analogía que está haciendo Pablo, no tiene sentido en nuestra vida si no oramos. Porque es a través de la oración que nos comunicamos con Dios. Es a través de la oración que le decimos cada día, Señor, en tu presencia yo acuso a un demonio de ruina que hace 10 años me tiene azotado, que no deja que la bendición que tú traes para mi vida a través del trabajo de mis manos alcance. Lo acuso, Señor, a espíritus de brujería, a espíritus malignos que han estado usurpando, Señor, mi salud física y mi salud espiritual, que me someten. Yo acuso, Señor, a un demonio que ha orado en fulano, en sultano, en perano, y los ha llevado a brujos, a hijos de Satanás, para que yo esté puesto en altares satánicos y estas cosas.
Yo los acuso, Señor, porque ahora sé qué es lo que está sucediendo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque solo no voy a poder luchar contra ellos. Despierta amor en mis hermanos hacia mí, que mis hermanos puedan ver mi condición y ayudarme en esta batalla. Pero sobre todo, Señor, necesito que tú me enseñes a enfrentarlos. Dame palabra de sabiduría para decirle a un demonio, usted no puede conmigo. Usted me sometía cuando yo era muy débil y vivía en pecado. Pero ahora Cristo Jesús mora en mi corazón. La potencia del Espíritu Santo está dentro de mí. Y aunque yo no me sepa toda la Biblia, me sé un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y sabe una cosa, demonio, yo puedo decirle a usted que se vaya porque Él es mi fuerza. Y con esto termino. Qué bueno que Pablo lo tenía bien claro. Y en el versículo 10 inicia todo este discurso diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que Pablo nos dice es esto último que yo acabé de decir. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él va a luchar por ti. Él libra tus batallas, hermano. Él no va a permitir que tú, que eres la niña de sus ojos, perezca y sea avergonzado cada día, porque Él te rescató, te redimió con su sangre. Dios nos dé sabiduría y amor fraterno entre nosotros para orar los unos por los otros y llevar las cargas los unos de los otros. Dios Padre misericordioso y eterno, que no quieres que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Ten misericordia de todos mis hermanos que hoy han escuchado este mensaje, que están bajo mi cuidado pastoral. Aquellos que van a mirar este video, van a escuchar este mensaje en las redes sociales. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Abre la ventana de los cielos y bendícelos con toda bendición posible. Y haz que se caiga la venda de sus ojos para que puedan comprender la luz, la dulzura y el amor que contiene el mensaje de tu evangelio. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga y les guarde en este día. Bendiciones. Amén, Padre. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buen día, Dios los bendiga.